Usted va a ver que ahí aparece, pero yo le voy a invitar a que, aunque aparezca en Filipenses capítulo 3, versículo 10, vamos a leer un poquito más antes, ¿está bien? Vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 14 y vea las cosas que dicen aquí el apóstol Pablo. Filipenses 3, pero vamos a leer del 7 al 14, aunque ya les dije que esto está en el versículo 10, el poder de su resurrección. Cuando lo tienen dicen un amén. ¿Estamos listos? Dice la palabra, Pablo hablando: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora sí, todos juntos leamos el versículo 10. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Si podríamos decir cuál era la forma que tenía el apóstol Pablo para vivir. O sea, cuando Pablo pensaba en su existencia, en los años que le quedaba de vida, y que él quería gastar su vida, amén, sirviéndole a Dios, uno pregunta: Pablo, ¿usted qué creía? ¿Para dónde va usted? ¿Qué es lo que a usted lo mueve? Y entonces encontramos estas palabras que están aquí. Esto es la forma de vivir del apóstol Pablo. Y hasta él dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y entonces vean estas 4 cosas que aparecen en el versículo 10. Y dice ahí la palabra que él quería hacer estas cosas, él anhelaba y perseguía estas cosas. Dice: 1, a fin de conocerle. Y digan ustedes, ¿quién más como el apóstol Pablo conocía al Señor Jesús? ¿Quién como el apóstol Pablo? Y él dice: es que yo quiero conocerle aún más. Amén. Porque cuando uno conoce al Señor, uno dice: ya sí, ya llegó a mi vida, pero aún hay más para conocerle. Porque el Señor es como el mar insondable. Aleluya. Que es tan profundo, hermanos, que por más que nosotros lleguemos, hermanos, a la superficie o nos consumamos, todavía tanto falta por conocer a Jesús. Y pudiéramos vivir 1000 vidas, 1000 años, 2000 años, 3000 años, hermanos, ¿y cuánto nos faltaría para poder conocer al Señor Jesús? Nunca nos alcanzaría el tiempo. Pero también el apóstol Pablo dice que otra cosa que él quiere hacer, que dice ahí, dice, escúcheme bien, porque de esto consiste la predicación, es lo que vamos a tratar. Dice: y el poder de su resurrección. Amén, hermanos. ¿Escuchó bien? El poder de su resurrección. Y dice la palabra: y también la participación de sus padecimientos. Porque mucha gente le gusta conocer del poder de Dios. A mucha gente le gustan los milagros, las sanidades, ver todas estas cosas que son muy apantallan, son muy visibles, ¿verdad que sí, hermanos? Son grandiosas ver esas maravillas de Dios. Pero ¿a quién le gusta sufrir por Cristo? ¿A quién le gusta padecer por Jesús? Y aquí dice: y hasta querer conocer ¿qué? La participación de sus padecimientos. Porque cuando usted conoce a Jesús, no se vale solamente recibir todas las cosas lindas que el Señor nos da: gozo, paz, amor, felicidad. ¿Y qué es lo otro? Cuando el Señor dijo que si Él sufrió, también nosotros íbamos a sufrir.
Y Pablo consideraba como un gran privilegio el poder sufrir por Cristo. Así que como cristiano, si usted es un hijo de Dios, no solamente va a tener las cosas buenas, maravillosas, lindas que se experimentan de parte del Señor como ricas bendiciones de lo alto, también nosotros es un privilegio ser tomados en cuenta para ser partícipe de los padecimientos de Él. Amén, hermanos. Y dice Pablo, imagínense que llegó a decir el punto 4, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Que si Él tenía que llegar y ser crucificado, Él estaba presto para ser crucificado, para ser sacrificado por Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Tal vez usted dice, a mí me gusta vivir por Cristo, pero ¿a cuántos les gustaría morir por Cristo? ¿A usted le gustaría morir por Cristo? Un verdadero hijo de Dios está listo para esto. Aleluya. Amén. Ahora, pensemos en los siguientes. Hermanos, esta palabra que está aquí, ustedes vieron las 4 que dije, pero qué interesante. Como hoy estamos hablando sobre la resurrección del Señor Jesús, vea lo que dice, que Él quería conocerle, pero dice, y el poder de su resurrección. ¿Por qué maravillaba tanto a Pablo? No dice nada más la resurrección, note por favor lo que dice la palabra, no dice, y conocer de la resurrección, sino que dice, el poder de la resurrección. Amén, hermanos, porque Pablo estaba pensando, hermanos, de verdad, él conoció al Señor resucitado, a diferencia de los demás apóstoles que lo vieron, que fueron testigos oculares de los eventos, amén, que hermanos supieron de la vida, pero también de la muerte, y también se les apareció en la resurrección. El apóstol Pablo solo lo vio al Señor como resucitado, cuando se le apareció en camino a Damasco, cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Fue cuando él conoció a Cristo, a un Cristo vivo, a un Cristo de poder. Aleluya, amén, hermanos. Pero entonces él estaba intrigado, él quería conocer más. Quiero conocer más de ese poder que resucitó a Cristo. Diga conmigo, quiero conocer más del poder que levantó a Cristo de los muertos. Aleluya, amén, hermanos. Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué fue lo que sucedió realmente en ese lugar? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y Pablo también debe haberse hecho esas preguntas, porque si nosotros hubiéramos estado en el momento en que el Señor Jesús fue crucificado, yo sé que toda la gente que estuvo ahí, que le gritaron crucifícale, o los que no gritaron, sino que lloraron por la muerte del Señor, ¿verdad? A él lo vieron, hermanos, siendo crucificado, a él lo vieron morir. Escuchen bien, ellos lo vieron morir. Y vea que si fue así, hermanos, que la sentencia de muerte fue aplicada, no fue por los judíos, sino cayó en manos de quienes, de los que tenían el poder y el gobierno, hermanos, y la administración ahí en Jerusalén, es decir, los romanos. Y los romanos tenían una forma de sentencia de muerte tan cruel, tan dura, tan difícil, que ustedes saben todo lo que el Señor Jesús sufrió, y tras de eso murió en un estado de crucifixión, que yo lo puse en Facebook para que ustedes vieran lo que implicó, hermanos, ser crucificado en una cruz. Amén. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, se aseguraron los romanos de que en verdad él estuviera muerto. ¿Cómo se aseguraron? Ustedes saben que le quebraban las piernas, ¿verdad? Para que las personas que estaban sostenidas nada más por esos clavos, una vez que le quebraban las piernas, hermanos, ya no tenían apoyo, hermanos, donde estaba el clavo en sus pies. Y entonces, ¿qué sucedía, hermanos? Quedaban guindando de qué, solamente de sus brazos, por los clavos que tenían. Y sus pulmones, ¿qué hacían, hermanos? Se contraían y entonces venía la asfixia. Pero en el Señor Jesús no fue así. Al Señor le clavaron para constatar de su muerte, le clavaron una lanza en su costado. Ustedes tal vez no han visto en las películas que le clavan aquí, pero en realidad se entiende que fue de su costado, y hermanos, atravesando su corazón. Y hermanos, para constatar de que en verdad él estaba muerto, que no fue que estaba en un estado de inconsciencia por el castigo, sino que en verdad él murió. Amén, hermanos. Entonces la gente se preguntaba, nosotros lo vimos morir, es más, los romanos de verdad lo ejecutaron de la forma más cruel. Y la pregunta es entre todos, ¿resucitó?
se levantó de los muertos. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo pudo una persona resucitar de entre los muertos, sufriendo tal condición de castigo como fue infligido a él? Y entonces usted va a los eventos y usted va a encontrar que sí, la Biblia nos dice cómo pasaron las cosas, y lo encontramos, hermanos, desde diferentes ópticas. Desde Mateo, el Evangelio según San Mateo, también San Marcos, Lucas y Juan. Amén, hermanos. Y usted dice, pero es que yo veo unas cosas en Mateo y yo veo otras cosas en Marcos, y otras personas dicen es que en Lucas aparecen otros eventos y Juan habla de otra manera, pero todos dicen lo mismo: la tumba vacía. Todos dicen lo mismo: la tumba vacía y el Señor resucitado. Alábele que Él vive. ¿Cuántos alaban a Dios? Y no es contradicción para que alguien diga, es que unos dicen una cosa y que llegaron también los discípulos. No, es que, ¿sabe qué es, hermanos? Que es como cuando pasa un accidente. Si usted está de este lado, usted está viendo las cosas desde este punto de vista. Pero si usted está de este otro lado, usted va a verlas desde este punto de vista. Y si usted está aquí, usted va a verlas desde este punto de vista. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Que las personas apuntaron las cosas de tal forma como ellos las apercibieron, las vieron y las contaron. ¿De acuerdo? Y entonces, hermanos, yo encontré, por ejemplo, cosas sobre la muerte del Señor. Amén. ¿Cómo fue que el Señor murió y resucitó? Amén. Y entonces, vean por favor en Mateo 28:2. Quisiera decirles algunas cosas. En realidad por el tiempo no puedo hablarlas todas, pero voy a enumerarlas rápidamente. Usted lo puede leer en su casa. Entonces Mateo nos dice a nosotros que no fue algo como que sencillamente al día siguiente se había corrido la piedra y que ya no estaba el Señor ahí. No, dice que hubo un terremoto. ¿Escucharon bien, hermanos? O sea que la resurrección del Señor es precedida ¿por qué, hermanos? Por un terremoto. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, algo grandioso, un gran poder hizo que la tierra temblara para cuando el Señor resucitó. Gloria a Dios, amén. Porque Jesús es el Señor. Y dice la palabra también aquí si ustedes lo notan, que fue un ángel en Mateo 28:2 dice, un ángel descendió del cielo, removió la piedra. Fue un ángel. Pero esa piedra no era una piedrita, era una gran roca tallada posiblemente, y la tenían que mover entre varios hombres. Pero un solo ángel lo pudo hacer, para que ustedes vean el poder. Un solo ángel removió la piedra. Y no solamente eso, sino que se sentó sobre la piedra. Y todo tiene, hermanos, una razón de ser. Amén, hermanos. Y entonces dice la palabra también en Mateo que esos guardas temblaron y se quedaron como muertos. Porque yo siempre me he hecho la pregunta, si los guardas romanos eran tan estrictos, eran tan celosos, y si algo, hermanos, estaba bajo su responsabilidad, ellos tenían que responder con su vida. Digo yo, ¿cómo puede ser que ellos no hicieran nada? Ahí está la respuesta, dice la palabra en San Mateo 28. Dice que ellos quedaron ¿qué? Dice, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y se quedaron como muertos porque se asustaron de lo que estaban viendo. Aleluya, amén, hermanos. Entonces aquí también dice la palabra que María Magdalena y la otra María, háganse estas preguntas donde dice y la otra María. ¿Cuál María? Es que a muchas personas se les decía María, tenían ese nombre de María en los tiempos bíblicos. Amén, hermanos. Bueno, ellas salieron a dar las noticias al Señor. Pero ahora vamos por favor a Marcos para que ustedes vean. Estoy dando un breve repaso para que ustedes vean, porque Pablo también se tuvo que haber preguntado cómo fueron los acontecimientos, qué en realidad pasó ahí. ¿Usted se hubiera hecho esa pregunta también en esos tiempos? Yo quiero saber, cuéntenme la verdad, cómo pasaron los eventos, qué fue lo que sucedió ahí. Y yo creo que todos nosotros somos iguales de curiosos. Y no solamente de curiosos, sino que nos importa saber la verdad. Amén, hermanos. Y en Marcos 16:1-8 dice que la otra María, ¿sabe quién era? Para que ustedes sepan, para que no se queden ahí sin saberlo. Dice que la otra María era María, la madre de Jacobo y Salomé. ¿Cómo lo ve? ¿Cuántas estaban ahí? ¿Cuántas mujeres? Hasta ahí sabemos que habían dos, ¿verdad que sí? Y dice que
ellos estaban preocupadas quién les iba a remover la piedra, porque ya se prepararon para ungir el cuerpo del Señor, y tenían especias aromáticas para hacerles una tradición que hacen los judíos. Si no les dio tiempo, lo iban a hacer apenas amaneció, pero estaban preocupadas quién les iba a remover la piedra, porque era muy grande. Dice la palabra ahí en Marcos, era muy grande, ¿se dan cuenta? Y dice la palabra que cuando ellos llegaron, dice que adentro del sepulcro había un joven sentado al lado derecho. Ahora es María la que está contando. Dice, yo entré y ¿qué es lo que vi? Dice, había un joven sentado al lado derecho con una larga ropa blanca, y les dijo que el Señor había resucitado. Gloria a Dios. O sea, hermanos, es una gran noticia, pero ya se asustaron mucho. Salieron huyendo, salieron corriendo. Eso es en Marcos, pero vamos a Lucas. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos a Lucas, vean lo que les estoy explicando. Y en Lucas, usted busca en Lucas 24 del 1 al 12, lo puede hacer en su casa, y nos dice que una vez más que vinieron con especies aromáticas. Pero ¿cuántas Marías iban? María Magdalena, María, y ahora tenemos que aquí nos dice que hay otra mujer más, que se llama ¿qué? Juana. Amén, hermanos. Entonces habían 3 mujeres. Y ustedes se preguntan, pero ¿por qué uno dice una o dos o 3? Porque lo que están tratando los evangelistas cuando están hablando es de decir, o sea, el papel, el rol que jugaron esas personas en el momento. ¿De acuerdo? Bueno, para Lucas ahí se aporta más. Lucas fue un investigador. Él quiso, dice, poner en orden todas las cosas, e investigó más a profundo cómo fueron, buscó los testigos, y tenemos el evangelio según Lucas, y también tenemos el libro de los Hechos. Pero hermanos, vean lo que dice. Ahora va a aportar más información. Lucas 24, 1 al 12 dice que al entrar, dice, 2 varones. ¿Y cómo eran sus vestiduras? La otra decía que eran las vestiduras, era un joven con una vestidura blanca, ¿verdad que sí? Pero ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Que eran qué? Resplandecientes. No solo blancas, sino que esas ropas resplandecían. ¿Y qué resplandecían? ¿Qué resplandece? Hoy tenemos nosotros la tecnología de la electricidad, pero en el tiempo de ellos, ¿qué resplandece? El sol resplandece. O sea, era algo con luz, ¿verdad, hermanos? Algo brillante lo que había ahí. Entonces era algo excepcional. Y ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Repitamos, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y seguirá siendo así, hermano. Diga conmigo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor ha resucitado. Amén, gloria a Dios. Ellas salieron a dar la noticia a los apóstoles, amén. Y a ellos, cuando les dijeron esta noticia, en lugar de recibirla, dice, fue cierto, aleluya, lo que Jesús nos dijo fue cierto. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Para que vea que la palabra de Dios todo lo dice, y las reacciones como fueron. No inventa nada. Así reaccionaron ellos. A uno les hubiera gustado que ellos hubieran dicho, mis discípulos sí que eran fieles, que sí que tenían fe. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Pero a ellos les parecía locura y no les creían. En otras palabras, cuando dicen les parecía locura, ¿qué diríamos nosotros en nuestro argot costarricense? ¿Están qué? Estas mujeres están chifladas, están locas, ¿verdad? Eso es lo que ellos están. Dice, porque no les creían. Pero entonces dice la palabra que aquí en Lucas nos dice que Pedro fue y vio los lienzos y se fue maravillado. O sea, solo estaba los lienzos donde fue envuelto, pero Jesús no estaba. Aleluya. ¿Quieren saber más? ¿Cuántos quieren saber más? Levante la mano. Bueno, vamos a ver cómo fueron las cosas. Búsquese en San Juan 20 del 1 al 18. Usted lo va a buscar en su casa. Es precioso, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ahí dice que lo siguiente, que María Magdalena le cuenta a Pedro y al otro discípulo al que Jesús amaba. ¿Y quién es ese discípulo al que Jesús amaba? ¿Y quién escribió este evangelio? Y una forma para él no decir, era yo. Él decía, el discípulo al que Jesús amaba. Amén. Y dice las cosas
de tal forma que se sabe que él fue un testigo presencial, el mismo escritor de Juan, o sea, el apóstol Juan. Amén. Y dice la palabra que ellos salieron corriendo, hermanos, para ir al sepulcro. Dígame si usted no hubiera salido corriendo también, hermanos, si hubiera pegado carrera para ir al sepulcro, para ver que estaba vacío. Levante las manos los que hubieran pegado carrera. Yo hubiera pegado carrera, ¿verdad que sí? Hermanos, yo sé, pero estoy seguro, hermanos, que a mí, por más que hubiera corrido, a mí me ganan los más jóvenes. Le pasó a Pedro, porque los dos salieron corriendo, Juan y Pedro. ¿Y quién cree que llegó primero? Llegó primero Juan. Pero ¿sabe qué sucedió con Juan? Como le pasó a los jóvenes. Juan llegó primero, pero tuvo miedo de entrar. Pero Pedro no tuvo miedo de entrar. Y Pedro entró, hermanos, al sepulcro. Aleluya. ¿Y qué fue lo que él vio? Vean lo que dice la palabra que él vio, hermanos. Dice que él vio estas cosas. ¿Están aquí, hermanos, todavía? Y dice la palabra que él entró y vio el sudario. ¿Cómo estaba el sudario? ¿Qué es el sudario? Lo que envuelve la cabeza del Señor, que lo tenían bien arrolladito y puesto a un lado. Qué interesante, ¿verdad que sí, hermanos? Todos estos detalles, ¿por qué los quisieron dar? Y dice la palabra, hermanos, que Juan entra y cree, y ellos vuelven a los suyos. Pero también vean lo siguiente: María estaba llorando junto al sepulcro y se inclinó a mirar. Y cuando ella volvió a ver, ya se habían ido los demás apóstoles a decirle a los demás, pero María Magdalena estaba llorando, y dice que ella vio en el sepulcro. ¿Y qué ve lo que vio ella? Vean lo que dice: a dos ángeles con vestiduras blancas, que uno estaba sentado a un lado de la cabecera y el otro a los pies del cuerpo, a donde habían puesto el cuerpo, porque el cuerpo no estaba. Uno de un lado en la cabecera y otro hacia los pies. Aleluya, amén, hermanos. Y cuando Jesús se le aparece a ella, ella no lo reconoció, pensó que era el hortelano el que estaba ahí, hasta que él le dice María, y ella le dice Raboni, o maestro. ¿Verdad que sí, hermanos? Qué lindo. Y ahí fue donde lo reconoció, amén. Y él le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, amén. Y dice que también es tu Padre, y a mi Dios, que también es vuestro Dios. Aleluya. Y así sucedieron los eventos. Usted puede encontrar más cosas que aparecen ahí, y gloria a Dios. Por ejemplo, uno dice que las mujeres lo reconocieron, le abrazaron los pies y que lo adoraron. Amén, hermanos. Y esas cosas son las que pasaron en este momento. Pero ¿será que solamente vamos a narrar los eventos y decir, esto fue lo que pasó, esto fue lo que sucedió de parte de los testigos? Eso es lo que implica, nada más. ¿O hay algo poderoso en la resurrección de Cristo? Así los evangelios narran los eventos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Digan conmigo: algo sobrenatural, poderoso, grandioso sucedió en ese momento. Aleluya, amén. La naturaleza manifestó la resurrección de Cristo en el terremoto. La piedra fue removida no por mano humana, sino de parte del cielo. Alábele que Él vive. Los ángeles se aparecen, así como anunciaron el nacimiento del Señor Jesús cuando Él iba a nacer. También ángeles, hermanos, testifican de que el Señor resucitó entre los muertos. Gloria a Dios. Y encontramos algo muy especial: que la tumba estaba vacía. ¿Saben por qué es importante que la tumba esté vacía? Porque si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. En vano hubiéramos creído, en vano se predicara a Cristo. Pero gracias a Dios, porque el Señor resucitó. Y quiero explicarles, hermanos, también desde el punto de vista del apóstol Pablo. Pablo no vio esos eventos, pero Pablo explica estas cosas. Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Y está aprendiendo, hermanos. Levanten la mano los que están siendo bendecidos y están aprendiendo de la palabra de Dios. Aleluya. Y vea la palabra que dice en Primera de Corintios, que Pablo habla sobre la resurrección. Y vea lo que dice del 1 al 8, para que vean que esto es un credo. Lo que usted encuentra del 1 al 8 es el credo que la iglesia decía. Hermanos, que la iglesia aprendió de memoria a decir que Jesucristo había resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque había muchas personas mintiendo, diciendo que al Señor le habían robado, se habían robado el cuerpo,
que habían chantajeado a los guardas, que esto y lo otro, para mentir, para que la gente creyera la mentira y no la verdad. Y hasta el día de hoy muchas personas dudan de un Cristo crucificado, un Cristo histórico y un Cristo resucitado. Dudan, hermanos. Y hay un hombre que era un periodista que se llamaba Frank Morrison, y él hizo un libro, porque él era un ateo, y él era un gran periodista famoso, y él dijo: yo voy a desmentir a todos los cristianos, y ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a buscar toda la investigación y voy a buscar mi tesis y los argumentos de peso para decir que Jesucristo no resucitó. Y entonces él empezó a buscar, hermanos, y si quieren el libro yo se los puedo enviar. Yo lo bajé y yo lo tengo y se los puedo enviar. Amén, para que ustedes lo lean. Y él dice que se dio a la tarea de buscar los eventos, de saber cómo fue la cosa, para desmentir a los cristianos que ellos estaban engañados, que estaban siguiendo a una persona que no había resucitado, que era nada más un mito, un cuento, una superstición, pero que él no había resucitado. Y se fue en la búsqueda, fue a Israel, buscó los eventos como periodista, hermanos, indagó y de todo. Y sabe la conclusión que llegó, siendo ateo, que Cristo resucitó. Y dijo: no hay duda, mi Cristo al que yo sirvo, al que usted sirve, ha resucitado. Aleluya. Y se convirtió al Señor después de querer desmentir y atacar a los cristianos, para que ustedes vean el poder de la resurrección de Cristo. Aleluya. Y dice la palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Digan conmigo: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Aleluya, amén, hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, mientras Pablo aún estaba vivo, de esos 500 al que el Señor Jesús se apareció, estando todos juntos, todavía gente vivía en el tiempo del apóstol Pablo y otros ya habían muerto. Amén. Y dice la palabra del Señor: y después apareció a Jacobo, después de a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El poder de su resurrección. ¿Cuántos dan gracias al Señor? ¿Qué es este poder tan grande que hizo que Jesús resucitara de entre los muertos? Y busquemos en Efesios 1, 19 y 20. El mismo apóstol Pablo habla sobre este poder. Y vean lo que dice la palabra. Vean cómo lo califica el apóstol Pablo, este poder que pudo levantar a Jesús de los muertos. Amén, aleluya. 3 días sepultado. Y ese poder lo levantó entre los muertos. Dice la palabra en el versículo 19. Lean bien. Y cuál la supereminente, diga conmigo, supereminente grandeza. Otra vez, supereminente grandeza. ¿De qué dice? De su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó, ¿qué dice? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Gloria a Dios, hermanos, amén. Ese es el poder de la resurrección de Cristo. No es algo que digan, algo que no se nota, no. Él dice es eminente, es grande lo que pasó en ese momento. Aleluya. Dan gracias a Dios, hermanos, por esto. Amén, hermanos. ¿Y por qué será que ese poder es tan grande y actúa en usted también ahora y está actuando en todos los creyentes? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? No solamente actúa en Jesucristo cuando lo resucitó, según el apóstol Pablo, no. Ese poder de resurrección está obrando hoy también en nosotros, aleluya. En los que creemos, en los creyentes verdaderos, aleluya, amén. Así que usted no puede decir que no tiene poder, porque el poder de la resurrección de Cristo sigue actuando en nosotros los creyentes. Es un poder grande, aleluya, amén.
Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:42, para que usted vea. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15:42, para que usted vea cómo es que actúa en mí ese poder. Pastor, quiero saber cómo el poder de que levantó a Cristo de los muertos se va a actuar en mí. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Amén, ¿lo tienen? Así también es la resurrección de los muertos. Perdón, 1 Corintios 15:20, aleluya, 15:20 es. Y dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué dice la palabra? Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Se da cuenta? Pregunto, ¿todos mueren? ¿Todos mueren? Desde Adán y Eva todos mueren. Amén, hermanos. Es un hecho. Es un hecho que como Adán murió, todos los descendientes de Adán también, hermanos, iban a morir. Pero es un hecho que así como Cristo resucitó, es un hecho de lo que dije de Adán, también es un hecho que como Cristo resucitó, también vamos a resucitar con Él. Si Cristo no hubiera resucitado, no puedo decirles esto, pero como Cristo resucitó, sí es verídico, es real, es un hecho que existe la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Ustedes saben que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y contradecían hasta a los fariseos, y había un debate en ellos por esto. Pero con la resurrección de Cristo de entre los muertos, nos dice a nosotros que, gloria a Dios, usted y yo vamos a vivir, que Él es primicias, es el primero de todo lo que va a pasar. Y si hay una llave de un carro, es porque hay un carro. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él es la primicia, es porque usted, doña Olga, va a resucitar, porque nosotros vamos a resucitar con Él. Amén. Y si estamos todavía vivos, vamos a ser transformados. Amén, ¿lo cree? Gloria a Dios. Pero si nos toca dormir, vamos a resucitar. Así que no estamos tristes, estamos celebrando que algo va a pasar poderoso también en nosotros. Aleluya, amén. Ahora sí, el 42, vean lo que estaba diciendo en el 42. Así también es la resurrección de los muertos. Porque algunos quieren saber cómo va a ser este poder de la resurrección. O sea, ¿qué poder tiene el poder de la resurrección? Dígame una cosa. ¿Solamente una resurrección o hubieron varias? Gente que viviera entre los muertos, ¿solamente Cristo o hubieron varios? Les estoy preguntando, hermanos. Y según la palabra del Señor, hasta en el Antiguo Testamento, una persona se levantó de los muertos cuando los huesos de un profeta cayeron ahí. Amén, hermanos. Entonces, y Jesús resucitó a otras personas. Amén. Entonces, no era, pero esas personas volvieron a morir. Y eso se llama resucitar. Y en cambio lo de Jesús es resurrección. Repita conmigo: resurrección no es lo mismo que resucitar. Resucitar es una persona que vuelve a la vida, pero como vuelve a morir. Jesús no va a volver a morir porque Él resurreccionó, digamos así en la palabra. Es la palabra resurrección. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Bendito sea el Señor. Entonces diga conmigo: bueno, ¿y qué? Yo si yo cuando el Señor me levante, entonces ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cómo es ese poder? ¿Cómo va a actuar en mí? ¿Voy a ser el mismo? ¿Voy a ser el mismo? O sea, con las mismas enfermedades, las mismas debilidades, las mismas fragilidades. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, ¿cómo resucitará usted? En incorrupción. ¿Sabe qué es incorrupción? Incorrupción, pudredumbre. Que la carne se pudre, por favor. Pero cuando usted resucite como Cristo, su carne no se va a descomponer. Alábele, dele gracias, glorifique al Señor. Pero no solamente eso, dice: se siembra en deshonra. ¿Cómo resucitará? Dice: en gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y dice la palabra del Señor, sigamos diciéndolo. Y dice la palabra: se siembra en debilidad, pero usted va a resucitar en poder. Ahí no va a haber enfermedad,
y no va a haber ningún tipo de padecimiento que usted tenga o limitación que usted tenga. Cuando usted resucite con el cuerpo como el del Señor Jesús, usted va a resucitar en gloria. En gloria. Gloria a Dios. Amén. Aquí dice la palabra del Señor y dice la palabra también. Mire, por favor, vea lo que dice la palabra. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará, ¿qué dice? Cuerpo espiritual. Porque lo que quiere decir la palabra del Señor es que todos nosotros estamos en esta tierra, es un cuerpo terrenal. ¿Y cuál será el traje que usted va a estrenar como su nueva ropa? Hermanos, con su cuerpo espiritual y celestial. Debe ser algo maravilloso, debe ser algo glorioso. Y uno se pregunta, ¿cómo nos vamos a reconocer cuando estemos allá? ¿Cómo voy a reconocer a doña Ana? ¿Cómo voy a reconocer a cada uno de ustedes? ¿Cómo me van a reconocer a mí? Creo que esas imperfecciones no van a estar. Nos vamos a reconocer no por lo externo, sino por el alma, por lo que somos en realidad nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el Señor y a su nombre. Y termino diciendo, hermanos, dice, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, ¿qué dice? Espíritu vivificante. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y le invito a que ponga sus ojos en el versículo 53. Si usted es un hijo de Dios, va a decir lo mismo conmigo. Levante su mano y diga así en voz alta, porque usted no le va a tener miedo a la tumba. Venga conmigo, yo no le voy a tener miedo a la tumba. No le tenga miedo a la muerte. ¿Escucharon, hermanos? Digamos así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y diga conmigo: sorbida es la muerte en victoria, porque Cristo resucitó. Usted y yo también somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Y había un himno que decía: porque Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana, decía el himno. Pero usted va a decir: porque Él vive, yo también viviré mañana. Porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Solo concluyo diciendo lo siguiente, que a mí me llamó mucho la atención lo que dice Hechos 2:24. Cuando habla sobre el poder de la resurrección, uno se dice, sí, yo quiero saber más de este poder de resurrección, porque ustedes se ponen a pensar, cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, Él estaba llevando ¿qué? Él está llevando todos los pecados de nosotros, porque Él era sin pecado, pero Él llevó todo el castigo de nosotros sobre Él. Usted lo encuentra en Isaías 53. Y la palabra dice que entonces todo el castigo que usted y yo nos merecíamos, o toda la humanidad, fue llevado por Jesús en la cruz del Calvario. Y Él murió, hermanos, por nosotros. Aleluya. Y al morir, uno dice, sí, murió porque llevó el castigo de nosotros. Y ya, murió. Fue sepultado. Pero vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Hechos 2:24. Se lo voy a leer en esta versión. Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo liberó, lo resucitó, porque la muerte no podía retenerlo. Gloria a Dios, qué lindo. Dice, la muerte quiso retener al Señor Jesús. Una vez que lo tuvo, hermanos, ahí en el Hades, dice, aquí va a quedar, pero la muerte no podía retenerlo. ¿Saben por qué? Porque es cierto, Él llevó nuestro castigo, por nuestros pecados Él fue muerto. Pero una vez que Él fue muerto, no había pecado en Él. Y sabe que la paga del pecado es muerte. Y como el Señor no pecó, hermanos, la muerte no podía retenerlo. Alábele que Él vive. Dele gracias a Dios. Por eso, hermanos, la muerte no pudo ¿qué? Sostenerlo. Y subió victorioso. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Me hace gracia que una vez mi mamá estaba leyendo la interpretación de la resurrección del Señor Jesús. Y yo no sabía mucho de la palabra. Y entonces dice, vieras que yo me encontré que cuando el Señor se topó a las mujeres, ahí cuando Él resucitó, Él dijo,
salvé. Y entonces, ve qué tremendo, como que él llegó y dijo, lo logré. Y yo me puse a pensar, qué interesante, mi mamá, ¿verdad? Él dijo así, salvé. Luego me puse ya más a estudiar la palabra, y la palabra estaba en signos de admiración, salvé, y significa salve, no salvé, salve. Salve era un saludo, como decir hola. Eso que sonaba bonito, hay que saber interpretar la palabra, ¿verdad que sí? Y quiero decirle, sí, el Señor resucitó. ¿Y sabe por qué resucitó? Porque quería que todos nosotros también resucitáramos. Por eso termino nada más diciéndole esto. Si valió la pena la resurrección de Cristo, dígame conmigo, ¿valió la pena la resurrección de Cristo en su vida? ¿Valió la pena? Y busquemos Isaías, por favor, 53. Isaías 53, 11. Y vea lo que se profetizó del Señor Jesús, del varón de dolores, del experimentado en quebrantos. Dice la palabra, una vez que Él pasó todo lo que pasó, dice la palabra, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Gloria a Dios. Qué lindo, hermanos, que usted pueda ver esto, que el Señor dice, verá el Señor Jesús en su omnisciencia, pero también en el momento en que ocurrió, ¿sabe qué, hermanos? Vio que dice la palabra, por lo que había padecido, por lo que había sufrido y todo lo que le había costado. ¿Y a quién cree que estaba viendo? Vuelva a ver a todos a su alrededor. ¿A quién estaba viendo? Diga, estaba viéndome a mí. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Cuando Él vio que me salvó, cuando Él vio que me alcanzó y con su poder me resucitó, me va a resucitar, quiero decirle que Él dijo, quedará satisfecho. Ese poder es tan grande que es un poder que trae vida nueva. Usted no tiene que esperar hasta que pase el día que venga el Señor Jesús para que los muertos en Cristo resuciten y los demás seamos transformados. Hermanos, no, ya desde ya está obrando el poder de resurrección al traer vida nueva en cada uno de nosotros. En personas que estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos trajo de la muerte a la vida. Y usted tiene que darle gracias porque sí existe el poder de resurrección. Alaba al Señor. Póngase de pie si usted le alaba y le da gracias. Y voy a poner una canción